Muy buenas noches, país, bienvenidos. Hoy con una nueva entrega para conocer un poco más con relación a lo ocurrido en noviembre de 2019. Y en esta oportunidad de inmediato le doy la bienvenida a don Javier Zabaleta, que fue ministro de Defensa. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, pues un gusto como siempre. A ver, la primera pregunta que le voy a hacer, le pido que me responda con un sí o con un no. ¿Hubo ruptura de mando militar en aquel momento? Absolutamente sí. Bien. La segunda pregunta. ¿Qué o quiénes provocaron esa ruptura? Bueno, eso es lo que todavía está en duda, ¿no? En aquel momento yo hablé con el comandante Calimán, con los comandantes de fuerza y las explicaciones que ellos me daban era de que ellos no era una decisión de ellos, que otras personas estaban tomando decisiones por ellos. Entonces, bueno, mucha gente cree que han sido ellos, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las conclusiones que va a salir de este proceso que se les ha iniciado. Otras personas estaban tomando la decisión, porque obviamente se está hablando de quienes se habrían reunido el 10, el 11 en la Universidad Católica Boliviana. Es probable que civiles hayan intervenido, ¿no? en las decisiones de los militares, pero también es probable que hayan otros militares de menor rango que hayan intentado... ¿Menor rango y los de la reserva? No, que dudo que... Bueno, como te digo, no está claro eso, ¿no? Puede haber sido cualquiera, pero todo apunta a que eran otros oficiales, tal vez influenciados por civiles desde afuera, pero otros oficiales de bajo rango que estaban presionando esos días a los comandantes para que hagan lo que hicieron, ¿no? A ver, vamos a escuchar recordar lo que dijo en todo caso en sus declaraciones el excomandante Jorge Terceros, cuando señalaba... adelante, por favor. A las 5 de la tarde va a ir a Chimonea. Por lo tanto, yo pienso, y es mi criterio, que para hacer quedar bien a las Fuerzas Armadas, lancemos un pronunciamiento, un comunicado de prensa. Y ha hecho redactar con DICOS, la Dirección de Comunicación y con el abogado, Antonio. No lo querían llevar a Chimonea en un avión. Pero si yo lo escuchaba en antes, yo trabajé con la agencia y autorizado. Pásame, y me pasan de la compañía. Y me dicen, molesto, no me quieren hacer caso. ¿Qué pasa? No me quieren ver. Pero, hermano, usted sigue siendo presidente, ¿no? Sí, entonces sigue siendo el capitán general, Ahí está cuando también lo mencionan a usted. Ya no le hacían caso a todavía presidente en ese momento. Sí, ¿no? la tripulación definitivamente se insubordinó y en ese momento tomamos el teléfono, hablamos con Calimán, hablamos con Terceros y lo que nos decían ellos era que ellos no habían dado ninguna orden, que ellos estaban actuando solos y que hablemos con otros comandantes, como por ejemplo el del grupo aéreo, el de la base aérea, etcétera, el del departamento tercero, etcétera. Y entonces era como querer no asumir su responsabilidad de lo que estaban haciendo en ese momento, ¿no? Entonces por eso es importante este proceso, porque ahí finalmente estos comandantes dirán, ¿no? ¿Quién estaba a cargo entonces si no eran ellos? Porque el comandante me lo dijo a mí frente a frente en ese momento en el aeropuerto: yo ya no recibo órdenes ni del presidente ni de usted, ¿no? Entonces, ¿de quién recibía órdenes si estaba en el teléfono con el comandante de la Fuerza Aérea? Eso es uno de los temas que se tiene que encontrar, ¿no es cierto? Un nombre o de un grupo o de una persona, no sé, de quienes estaban recibiendo órdenes. Ahora, es real, es cierto de que don Evo Morales y el señor Calimán hablaron después de que ya se había ido para que él pueda hacerse cargo del gobierno, señor Calimán. No tengo conocimiento de eso, ¿no? En todo caso, las conversaciones, porque yo sí tuve conversaciones con Calimán y con Terceros después de la salida, después de la renuncia de Evo Morales. Que fue el domingo 10. Que fue el domingo 10. Fue básicamente para garantizar la salida del presidente, porque ya había una situación muy complicada en el Chapare, o sea, se temía ya después del intento de secuestro que hacen de Evo Morales en el aeropuerto, la Fuerza Aérea, temíamos ya por la vida del presidente, ¿no? Y ya había renunciado todo, pero continuaba esta lógica.
Y bueno, ahí yo me comunico con ellos porque no querían dejar salir, primero no querían dejar aterrizar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana y después no querían dejarlo despegar. Entonces yo intento con el general Terceros de que dé la autorización y él me decía que no puede, que falta, primero me decía que faltaban algunos papeles, después me decía que él no controlaba ya eso, que era otro oficial, etcétera. Nos dieron largas y bueno, la gente se iba arremolinando ahí en el Chapare. Era muy extraño, ¿no? Que diga que otro oficial estaba controlando aquello, sino que él todavía era el comandante de la FAO. Exactamente. Claro, por eso está claro de que hubo un rompimiento de la cadena de mando absoluta en ese momento. Y es importante, tal vez algún televidente no mida, digamos, la importancia de lo que es romper la cadena de mando dentro de las Fuerzas Armadas, porque no es lo mismo que un funcionario de una empresa, de una institución, no le haga caso a su jefe. Ahora, señor dentro de las Fuerzas Armadas eso es vital, es la columna vertebral. ¿Cuándo ustedes descubren o se dan cuenta de que ya no estaban obedeciendo? Bueno, primero de que no fueron todas las Fuerzas Armadas, ¿no? Hasta ahora yo sostengo, y también lo sostiene Evo Morales, de que muchas unidades militares y muchos oficiales de aquel entonces siempre han mantenido su lealtad a la Constitución, al régimen establecido y a la cadena de mando. Pero en la mañana de ese día, del domingo, ya despegan los aviones. ¿En la mañana? ¿A qué hora aproximadamente? Porque en la mañana hemos tenido un mensaje todavía de Evo Morales cuando anunció de que iba a haber elecciones, nuevas elecciones. Por eso, en medio de todo eso, despegan los aviones de la Fuerza Aérea, casas en este caso de combate, sin autorización del ministro, sin autorización del presidente, y le llegan luego reportes a Evo Morales de que esas aeronaves habían disparado entre Potosí y Oruro. Entonces, ese es otro tema que tiene que salir claramente establecido. ¿Y de cómo sabía el señor Calimán de que Evo Morales ya pensaba renunciar? Es decir, esto necesitamos saber por qué, porque hay informaciones de que en el hangar presidencial, en la mañana, porque ya en la madrugada más o menos se supo el informe de la OEA, ¿no es cierto? Y antes de que anuncie, o más o menos en ese interín de tiempo, antes de que anuncie o mientras anunciaba el tema de las elecciones, él ya había pensado en renunciar. ¿Les comentó algo? ¿Ustedes estaban en reunión en ese momento en el hangar? Sí, hemos estado en reuniones permanentes y como tú decías, en la mañana se hace todavía una reunión con organizaciones sociales, con el Pacto de Unidad, etcétera, donde todavía no era la idea en absoluto la renuncia, ¿no? Más bien era totalmente lo contrario. ¿Cómo sabe Calimán de la renuncia? La verdad desconozco, ¿no? Tal vez, no sé, la verdad, cómo habrá conocido, porque yo en lo personal no hablé esas horas con él hasta más bien después de la renuncia, o más bien minutos antes de la renuncia, yo me reúno con Calimán. Entonces, no, la verdad desconozco eso, cómo se habrá enterado él. Bueno, hubo mucho movimiento en La Paz. Día anterior también llegó Luis Fernando Camacho. ¿Usted estaba al tanto de la llegada de otros grupos? ¿Estaba al tanto de la reunión que se realizó el día domingo entre, obviamente, políticos de la oposición? Bueno, sabíamos, sí, que habían ya aprestos, ¿no? Aprestos porque ya la policía estaba amotinada, ya la cosa estaba totalmente descontrolada. Y lo que está claro es de que sí venían a La Paz organizaciones sociales, movimientos y personas organizadas, todos los bandos. Así es, unos a defender al presidente Evo Morales y otros a pedir su renuncia. Es decir, ahora algunos periódicos están diciendo de que habían 2,000 personas que iban a venir a La Paz. Eran mucho más de 2,000 y eran miles que venían a favor y miles que venían en contra. Y la renuncia de Evo Morales precisamente se da porque no solamente estaban viniendo miles a La Paz a enfrentarse, obviamente, sino que la policía ya estaba totalmente amotinada y no estaban dentro de sus unidades policiales, estaban fuera con sus armas de reglamento. Imagínate ese caldo de cultivo ahí, miles de organizaciones sociales llegando a La Paz de uno y otro bando, y además la policía en las calles con sus armas amotinada. Entonces ahí es donde evaluamos los ministros que estábamos ahí la renuncia, y si no hacíamos la renuncia, eso iba a terminar un baño de sangre con Dios sabe qué cantidad de muertos ese día. Hay un tuit
hoy del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que dice lo siguiente: el cuento del golpe es insostenible. Cada día que pasa hay más evidencias de que su único objetivo era aferrarse al poder con fraude y violencia. Así como supimos defender la democracia, vamos a derrotar las persecuciones y las vendetas judiciales del masismo. A propósito de Luis Fernando Camacho, porque evidentemente mientras uno hace las indagaciones, mientras la justicia también va investigando y surgen nuevas revelaciones, uno quiere hilar y saber lo que dijo Luis Fernando Camacho en una oportunidad. Es un video que lo ha conocido todo el país, cuando habla de su papá, de que su papá ha cerrado con los militares para que no salgan. Sí, en definitiva hubo ahí un contacto, ¿no? Por boca del propio Fernando Camacho conocemos que hubo ese contacto con militares. Por lo tanto, estamos esperando que Fernando Camacho venga y ante un fiscal le diga qué tipo de contactos fueron esos, con quién contactaron y qué medió entre el militar y su padre o quien haya sido, para que finalmente tomen esa decisión los militares, es decir, los militares involucrados. Entonces, así como le gusta colgar tweets, que tenga pues la valentía para venir ante un fiscal y decir todo lo que pasó. No le estamos pidiendo que venga a hacer algo extraño a no decir la simple verdad de lo que pasó en ese momento, a ver si puede hacerlo. A ver, en el país, posterior a las elecciones, ya comenzó este ambiente de violencia y en diferentes ciudades, ¿no es cierto? Y en medio de aquello, la población decía, ¿por qué no hace algo el gobierno? ¿Por qué no se autorizaba que las Fuerzas Armadas salgan? Porque ya la policía se estaba amotinando. ¿Por qué no autorizaron a que las Fuerzas Armadas salgan a poner orden, obviamente sin maltratar a la gente? Es que eso es muy difícil con las Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas no están capacitadas para labores antimotines. Las operaciones que ellos hacen son operaciones de combate. Entonces, sacar a las Fuerzas Armadas parece fácil, ¿no? Vamos a ver un soldadito en la calle con su fusil y todos lo van a respetar. Y no es así. Claro. Y el ejemplo es ese. Nosotros vivimos momentos muy difíciles. Miles de personas en las calles, enfrentadas, la policía amotinada, pero no murió nadie, porque no sacamos las Fuerzas Armadas. Yanine Áñez sacó las Fuerzas Armadas y mira la cantidad de muertos que hay. Bueno, el excomandante Calimán, posterior a la renuncia de Evo Morales, luego de que se fue, llega a un acuerdo con la policía para mantener el orden en el país. Haya justificado. A ver, ¿podemos escuchar, por favor, lo que dijo en ese momento, por favor, para recordarle al país aquel instante? Mientras estamos buscando, por favor, esa imagen. Ha sido realmente muy llamativo, ¿no es cierto? A ver, escuchemos, por favor. El momento que nosotros hacemos o sugerimos al presidente que renuncie a su mandato presidencial, no existía ningún soldado en las calles y las Fuerzas Armadas habíamos comprometido de no enfrentarnos jamás contra nuestra población. Pero sí, ya había grupos armados que nos obligaron a sacar unidades especiales de Chayapata y hacer uso de nuestros aviones que tenemos acá en Bolivia. Esta orden que dimos para que salgan nuestras tropas es una orden para combatir justamente contra aquella gente, que es con la gente criminal. Él asume su responsabilidad, ¿no? Él asume su responsabilidad de eso. Claro que en esas operaciones todavía no había muerto nadie, ¿no? Los muertos de Sencate y Sacá vienen posteriormente y seguramente son ya otros comandantes los que tendrán que rendir cuentas. Pero yo reitero, es decir, nosotros con la renuncia del presidente, imagínate, estábamos renunciando al gobierno precisamente para evitar un baño de sangre, para tener a los militares en los cuarteles, que es su labor para una defensa externa del país, y tratar de amainar la protesta, ¿no? Y lo logramos, pues, porque finalmente no murió nadie hasta que nosotros nos fuimos. ¿Quién pudo haber sido responsable de aquello? ¿De qué, perdón? De lo que ha señalado el señor Calimán, de que, bueno, llegan a encontrarse en un acuerdo con la policía para poder salir a la calle y frenar a quienes estaban gestando, digamos, todo ese ambiente de violencia.
Bueno, mira, lo que hay que determinar, él habla de grupos armados, ¿no? Bueno, hay que determinar qué grupos armados, porque yo en la televisión que se ha visto esos días, los únicos armados eran los policías amotinados, que estaban ya en las calles. Pero bueno, seguramente Calimán, cuando dé su declaración, va a informar quiénes eran esos grupos armados, ¿no? Ahora, en este momento se presume que el señor Calimán está en la clandestinidad. Bueno, mira, estaba con detención domiciliaria, sí, por lo que he escuchado, y cuando te dan detención domiciliaria, estás con un policía, pues, ¿no? Entonces, seguramente la policía nos dirá qué es lo que ha pasado. Porque lo que tenemos informado es que la policía lo estaría buscando. Es decir, entonces lo han perdido. No están haciendo su trabajo. Pero entonces lo han perdido, si lo están buscando, pues lo han perdido. Voy a volver al momento del 10 de noviembre, cuando don Evo Morales, don Álvaro García Linera, la señora Gabriela Montaño deciden irse al Chapare. Hubo un conflicto, ¿no es cierto? No quisieron que utilice el avión presidencial. ¿Ese fue el último momento que usted habló con el general Terceros? No, yo hablé con el general Terceros incluso muchas horas después, al día siguiente. Para la llegada del avión mexicano. Exacto, para la llegada del avión mexicano. Pero mira, para todas esas personas que todavía tienen dudas si fue golpe o no fue golpe, primero la insubordinación de las Fuerzas Armadas, de oficiales de las Fuerzas Armadas en todo ese periodo, y segundo, el intento de secuestro que hacen del presidente en Chimoré. Es decir, el presidente da la orden para que lo dejen ya, iba a renunciar, para que lo dejen en la terminal civil, y contra su voluntad el avión lo dirige a la terminal militar, donde el grupo militar estaba ahí esperándolo. Ese es el momento en donde presumimos o preveíamos que querían quitarle la vida, o algo parecido. Lo cierto es de que no puede, pues, una cosa es insubordinarse y otra cosa es querer secuestrar al presidente constitucional del Estado. Si eso no es golpe, entonces ¿de qué estamos hablando, no? Muy bien. Ahora, hay un detalle que es importante en este afán de lograr descubrir quiénes estaban por encima del general Terceros, incluso de Calimán. ¿Quiénes estaban orquestando todo aquello? ¿Quién o quiénes? No sabemos. Lo cierto es que ha sido muy llamativo el hecho de que el expresidente Jorge Tuto Quiroga hablara con el general Terceros para autorizar que ese avión llegue y que ese avión se vaya. Bueno, esa es la información que se tiene, pero digamos, yo no podría opinar sobre eso, porque yo no estuve en esas reuniones de la Universidad Católica. Ahí estuvo señora Teresa Morales, Adriana Salvatierra, Susana, ¿no? También. Yo no estuve, y ahí es donde sale la declaración de Tuto, ¿no? Bueno, habrá que investigar eso también, ¿no? Bien, tenemos una declaración de la señora Áñez, por favor, sobre su petición para que le den libertad, pero aquello le fue negado. Y en ese sentido es que reitero, señor magistrado, que tengo hijos, que soy madre, que me dejen vivir, que no me sigan deteriorando la salud, porque eso va a tener una consecuencia nefasta. Y reitero, no le estoy pidiendo impunidad y le estoy pidiendo libertad pura y simple. ¿A qué extremo habremos llegado que nos estamos conformando por mi salud de solicitar casa por cárcel? Simplemente eso, señor magistrado, y le agradecería que actúe en justicia. Muchas gracias. ¿Tiene alguna opinión con relación a esta postura de la señora Áñez? Bueno, mira, yo he vivido en carne propia lo que es estar encerrado, estar con la justicia y involucrado con estos procesos en la justicia, y no debería ser el conducto regular de que primero te metan a la cárcel y después te investiguen, ¿no? Generalmente en la justicia debería funcionar al revés. Primero te investigan, sales culpable y recién vas a la cárcel. Lamentablemente, como está la justicia en Bolivia, la gente va primero a la cárcel y después se la investiga. Entonces, bueno... ¿Cuándo ha sido la última vez que usted ha estado en las calles de La Paz? ¿El 11 de noviembre? ¿El día de su renuncia? Sí, el día de la renuncia, donde yo ya llego a la Embajada de México, y bueno, ahí todavía con la embajadora, porque la embajadora nos informó que estaba viniendo el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, y junto con ella tratamos de ver de que eso no termine mal, porque imagínate si la Fuerza Aérea Boliviana
creaba un incidente con la Fuerza Aérea Mexicana en ese momento, iba a ser terrible. Entonces ahí es donde desde la Embajada Mexicana yo ya me comunico con el general Terceros para tratar de mediar para que salga el avión, ¿no? Muy bien, me gustaría que me cuente un poquito más aquello, porque tengo entendido que usted ha recibido amenazas, estaban amedrentando también a su familia aquel día. Cuéntame más, por favor, porque ya estando allá, sí, lo que usted acaba de comentar. Incluso la embajada posteriormente tuvo que irse, ¿no es cierto? Sí, la embajadora se fue precisamente por la presión de la señora Yanine Áñez, ¿no? Bueno, mira, en esos momentos era muy complicado porque primero ya no confiábamos en muchos de los oficiales de las Fuerzas Armadas, algunos ya visiblemente insubordinados. La policía estaba totalmente descontrolada, estaban con sus armas de reglamento ahí en las calles, etcétera, y habían grupos ya con objetivos claros, grupos ciudadanos con objetivos claros de ya ejercer una violencia terrible con el único afán de tratar de viabilizar la sucesión a alguien de la oposición en ese momento, ¿no? Querían deshacerse de los masistas que podían entrar a la sucesión constitucional. Entonces estaban quemando casas, estaban persiguiendo ya la dirección de dónde vivía mi familia, de dónde vivía yo, ya estaba circulando en redes con el objetivo que la gente vaya. Yo vivía con mi mamá en ese momento y el temor era de que vayan al departamento y quieran hacer algo ahí, y mi mamá sola, ¿no? Y querer mandar oficiales para resguardar o querer ir yo a resguardar iba a empeorar las cosas, más bien, en vez de mejorarlo. Entonces prácticamente volviendo del aeropuerto del Alto ya no tenía dónde ir, ¿no? O sea, ir a mi casa o peor, ir donde mis hijas a querer, no sé, pues resguardar algo ya era difícil, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios todo salió bien y todos están sanos y salvos. Bueno, a tiempo de agradecerle por haber estado con nosotros hoy. Yo sé que ha sido un momento muy, muy difícil para usted y todas las personas que han estado ahí adentro. Para todo el país ha sido momentos muy terribles. Voy a mostrar unas fotografías y me gustaría que con una sola palabra usted me defina lo que piensa o lo que siente. Por favor. Adelante, veamos a Luis Fernando Camacho. Bueno, es el gobernador, ¿no? Evo Morales. El expresidente. Yanine Áñez. Bueno, en este momento es una rea. Calimán. El excomandante. Tuto Quiroga. El expresidente. Marco Pumari. Un dirigente. Nada más. Sí, mira, yo la verdad no soy de ponerle apodos a la gente o querer decir cosas de la gente que no corresponde, ¿no? O sea, finalmente cada uno hizo lo que tuvo que hacer por diferentes razones, pero lo que sí reclamo es de que se hagan responsables de lo que hicieron. O sea, todos cometemos errores o todos tomamos posiciones en nuestros momentos, pero cuando llega el momento tienes que asumir tu responsabilidad. No se trata de decir yo no fui, yo no estaba ahí, yo solo pasaba por ahí, o no me digan que... O sea, no, uno tomó sus decisiones, todas las personas que me has mostrado han tomado sus decisiones en su momento, pero ahora que se hagan cargo de lo que hicieron, ¿no? O sea, no se trata de decir por el fraude resulta que se había quemarle la casa al ministro, por el fraude resulta que torturé al hermano del diputado, por el fraude le pagué a militares, ¿no? O sea, no... Y la verdad es que aquí tiene que investigarse absolutamente todo. Si hubo una cosa o si hubo la otra. Tiene que quedar absolutamente todo claro para que podamos de una vez por todas reconciliarnos y vernos a la cara con tranquilidad. Gracias por venir. No, gracias a ti, pues en todo caso, y yo sobre lo último que dices, yo creo que después de hacer justicia, después de ver quién fue el que hizo qué, todo, hay algo que no podemos evadir y es de aprender de las lecciones que nos dio el 2019 Exacto. Y el 2020. Y espero que todos en el Congreso del MAS que viene en agosto, la oposición, incluso medios de comunicación, hagamos un mea culpa de lo que ha pasado, aprendamos las lecciones para no repetir tanta sangre, muerte, caos, declive de la economía, etcétera, y para que nunca más vuelva a repetirse esto, porque imagínate si de aquí a 5, 6, 7 años vuelve a repetirse, no, así no vamos a avanzar como país. Muchísimas gracias. Hemos comenzado así, aquí en vivo y continuamos con más.